7 de la mañana, 32 minutos. Se une a nuestra transmisión Fernando Terranova para seguir ampliando la información de este siniestro de tránsito en la vía Daule. Por supuesto que sí, es bastante preocupante lo que ha ocurrido en la vía Daule, tempranas horas de la mañana, a las 4:15 más o menos. Exactamente. De esa novedad. Sí, por eso vamos a hacer contacto con María Belén Goncalves. Ella ya se encuentra allí en la vía Daule para informarnos también sobre el colapso del tránsito tras el choque de dos vehículos pesados. Así es, caos vehicular total aquí en vía Daule, producto de este siniestro de tránsito que se registró esta madrugada aquí en el kilómetro 19.5 de la vía Daule con sentido a la ciudad de Guayaquil. Esto ha ocasionado que el tráfico continúe. Estamos hablando de más o menos 4 de la mañana. A esta hora ya van a ser prácticamente 3 horas y media de un tráfico que realmente ha, digamos, entorpecido el diario vivir de los moradores de estos sectores, por ejemplo, aquí en Ciudad Santiago. Lamentablemente, pues, la operatividad también al momento de retirar estos dos vehículos pesados, ambos, pues, cabezales que venían, pues, con sus contenedores correspondientes, obviamente fue, digamos, un operativo que tuvo que realizar prácticamente la CTE, coordinando una grúa y luego otra más para poderse llevar estos vehículos pesados. Y por supuesto esto ha ocasionado este tráfico terrible. Realmente todo un operativo para llegar hasta este punto y poderles informar. Porque cada vez que hay un siniestro de tránsito en esta vía a Daule, tanto digamos el sentido Daule-Guayaquil o Guayaquil-Daule, prácticamente se entorpece todo el tráfico. La gente va llegando tarde a los trabajos, los chicos van llegando tarde al colegio. Importante que ustedes conozcan que ahora mismo hemos ubicado varios equipos de Televistazo para darles una perspectiva completa de lo que les estamos contando, para que ustedes puedan verlos en imágenes. Primero la imagen, pues, que ustedes están viendo en esta cámara principal, en la que se ve como los trailers cogen un contraflujo. Se está dando un contraflujo justo a la altura de Ciudad Santiago para que puedan conectarse a Daule, es decir, para quienes vienen de Guayaquil a Daule y un poco agilitar un poco, digamos, el tránsito. Tienen ustedes también una cámara de la parte de al frente, es decir, en sentido Daule-Guayaquil, y tienen la cámara de dron que a esta hora muestra el intenso tráfico. Si ustedes ven esta imagen, es de sentido, digamos, Guayaquil-Daule en este momento, por lo menos haciendo el cálculo con el dron, que se puede medir también, eso no es invento, es lo que estamos realmente en este momento en vivo midiendo con el dron. Por lo menos estamos hablando de unos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros de tráfico hasta Daule. Y si usted viene en sentido Daule-Guayaquil, va a encontrarse la misma situación. Es más, es de hecho más tráfico de aquellas personas que tratan de conectarse o que vienen de Guayaquil a Daule. Estamos calculando más o menos unos 6 kilómetros de intenso tráfico a esta hora, pese a que este siniestro se registró a las 4:20 de la mañana. Recordemos que aquí pasan una cantidad más o menos de 2.500 vehículos pesados por hora solo en esta vía. Entonces eso también, por supuesto, complica aún más el tráfico vehicular. A esta hora lo que ustedes están viendo, como les mencionaba, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Una perspectiva con 3 cámaras de nuestro equipo para que ustedes puedan observar esta problemática que se presenta cada vez que hay un siniestro de tránsito en este punto. Recordarles que no es la primera vez, estamos cada cierto tiempo reportando estos siniestros en esta parte de la vía Daule que siempre se presentan y que por lo general, cuando hemos reportado, están vinculados a vehículos pesados. En este siniestro que se presentó a las 4:30 de la mañana, están involucrados 2 vehículos pesados que iban los dos con sentido de vía Daule a Guayaquil, y aparentemente uno de ellos quiso rebasar y fue cuando colisionaron de manera lateral, según lo que mencionan algunos voceros de la CTE que han estado aquí, con los que hemos conversado y que nos han contado qué es lo que ha ocurrido. Entonces esto prácticamente se tomó toda la vía con sentido Daule-Guayaquil, y esto pues precisamente es lo que ha hecho pues que se demore tanto, porque prácticamente no dejaron ningún carril.
estos dos vehículos pesados quedaron totalmente atravesados en la vía y pues esto ha hecho pues que la operatividad sea aún más compleja. Aparte de eso, también los vehículos o los conductores desesperados por llegar a sus puntos de trabajo, para poder llegar a las empresas, para poder llevar los contenedores a tiempo a sus lugares de destino, empezaron a hacer contraflujo en ambos sentidos. Esto provocó que aún el tráfico se intensificara aún más y luego empezaron pues a llegar más agentes de la ATM para tratar de solucionar esta situación. Vamos a mostrarles en este momento nuestras imágenes en dron que captamos más temprano, en la cual se veía el momento en el que se estaban haciendo, digamos, los operativos para poder sacar estos vehículos pesados de la vía y habilitar la vía pues en la brevedad posible. Sin embargo, pues el tráfico era muy intenso y lo que les comentaba era que también hubo conductores que iniciaron estos contraflujos y esto provocó aún más tráfico. Producto de eso también en la vía, cuando veníamos en camino para acá, vimos algunos vehículos grandes también, algunos vehículos pesados que se habían quedado averiados y que habían tenido que parquear al filo de la carretera. Eso también, por supuesto, va sumando las novedades de por qué ese tráfico se ha tornado, porque todavía sigue para quienes están planeando salir para estos puntos, que vean pues estas noticias en vivo, 7 de la mañana con 38 minutos, que aún continúa el tráfico intenso. Sí que está un poco más fluido, sin embargo, la cantidad de vehículos que está pasando a esta hora por ahí es realmente impresionante. Contarles pues esta perspectiva en 3 cámaras en la parte del frente, es decir, en la vía Daule, Guayaquil, tenemos una cámara para que ustedes vean que ya un poco va aflojando el tráfico, sin embargo aún sigue bastante intenso. Del lado de al frente, es decir, con sentido Guayaquil-Daule, también está aflojando, sin embargo pasan bastantes vehículos que han estado retenidos durante más de 3 horas en el tráfico. Hay que también hacer un llamado de atención a estos vehículos. Yo sé que estuvieron pues esperando bastante tiempo, pero pues hay que bajar un poco la velocidad. Justo aquí al pie es donde la gente cruza, aquí en la intersección del kilómetro 19.5, hay un paso cebra, hay un semáforo para que la gente pueda cruzar por el paso cebra, que no se está respetando porque prácticamente van a toda velocidad, pese a que aquí también igual tenemos agentes de la CTE tratando de redirigir el tráfico. Recordarles que estas imprudencias al volante son las que causan los siniestros, como los que reportaba ayer Vanessa en esta misma vía, en el puente Lucía, donde una niña lamentablemente falleció. Por eso pues hay que tener más precaución. Nosotros vamos a continuar haciendo el seguimiento de este tráfico que ya empieza a acumularse nuevamente. 7 de la mañana con 40 minutos. Buenos días. Cobertura multiseñal de Televistazo en la comunidad. Tenemos 2 cámaras en el terreno, tenemos también nuestro dron en vivo que nos da una óptica pues aérea de lo que ha ocurrido desde muy temprano en la vía Daule. Ya lo decía María Belén, a eso de las 4 de la madrugada fue que se registró este siniestro de tránsito que terminó colapsando esa importante vía de Guayaquil. Estamos observando, sí, en pantalla desde diferentes ángulos, desde diferentes lugares, cómo está caotizada la vía a Daule desde muy temprano en la madrugada por este siniestro de tránsito entre 2 vehículos pesados. Ya están los agentes allí pues tratando de alivianar un poco la situación. De lo que sabemos, desde el kilómetro 14 hasta el kilómetro 28, una vez que ya inicia Novol, hay asignados para todo ese tramo un número de 30 agentes de tránsito para poder alivianar esa situación, porque está caotizado. Incluso la gente que vive en una ciudadela privada pues tampoco están pudiendo salir de sus casas. Más temprano estaba bastante taconado el tema. Los vehículos no se movían, pero ni un centímetro. A esta hora de la mañana ya vemos que está empezando a aliviarse la situación. En todo caso, igual vemos un tramo de en torno a 11 kilómetros. 11 kilómetros es lo que se extiende pues, esa congestión vehicular. Vamos a hacer el ejercicio de inmediato. Por ejemplo, si usted está en la zona de la vía Daule, más o menos por Ciudad Santiago, y quiere venir hasta el centro de Guayaquil, le está tomando, miren ustedes, 1 hora y media venir de allá hacia el centro de Guayaquil. Por eso es que hablamos de que la congestión sigue pesada, están ya empezando a fluir los vehículos, pero eso no quita, pues no,
¿no? El tiempo de traslado que ha aumentado bastante por esta novedad. Señores, nosotros continuamos haciendo o tomándole el pulso a la situación de lo que ocurre en la vía a Daule, aquí en Televistazo, en la comunidad. Ustedes veíamos que teníamos cámaras por todos lados para que la gente pueda visualizar lo que ocurre allí. No sé si podríamos revisar alguna otra vía, tal vez la perimetral. Bueno, la vía a la costa, se ve bastante congestionada también, ¿no? En sentido hacia Guayaquil, como suele ocurrir a esta hora de la mañana. Lo propio sí en la vía perimetral, ahí estamos viendo, pero la congestión en la vía perimetral se da más o menos a la altura del primer puente, ¿no? Ya llegando hacia el sur de Guayaquil, a la avenida Pío Jaramillo Alvarado, es ahí donde se da la congestión vehicular, en el primer puente, en el de la isla Trinitaria. Una zona también, a propósito, bastante roja, no por la congestión, sino también por la inseguridad. Por la Así inseguridad. Que hay que ir ahí pilas, ¿no? Claro, porque también van los vehículos pesados tratando de subir ese paso elevado para poder salir hasta el sur de la ciudad. A esta hora 7 de la mañana con 42, seguimos explorando más información y esta noticia que se generó ayer de una persecución policial que terminó con un uniformado asesinado en el sector de las Malvinas. Nosotros contábamos en el sector de las Malvinas de un hecho delictivo y mire lo que pasó horas después. Sí, porque los agentes vieron a los sicarios que cometieron el asesinato allí en las Acacias, habían baleado a un hombre y en medio de esta huida que les tomó más o menos 2 kilómetros, los sospechosos le dispararon al policía que conducía el patrullero. Él perdió la vida y lamentablemente terminó arrollando a un transeúnte. Tenemos la crónica. Primero se escucharon los disparos. Segundos después, el patrullero perdió el control y terminó impactándose contra una pared. Así culminó una persecución policial en el sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil, que dejó un policía y un transeúnte fallecidos. Todo empezó cerca de las 4:30 de la tarde de ayer, cuando la policía recibió una alerta de sicariato en la ciudadela de las Acacias. Al arribar, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala y observaron a los presuntos agresores huyendo a bordo de una moto. Así lo detalló el general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8. Se dan cuenta, bajo las características y los indicativos que daba el ECO 911, de estos delincuentes, proceden a perseguirlos. La persecución llegó hasta la cooperativa Dignidad Popular, en las Malvinas. Allí, los presuntos sicarios cayeron del vehículo y cuando los uniformados intentaron capturarlos, abrieron fuego contra ellos. Uno de los disparos llega a la humanidad de nuestro policía, por lo cual él era el conductor de esta patrulla. El vehículo quedó sin control y terminó impactándose fuertemente contra una vivienda. En el choque, arrolló a un hombre que caminaba por el sector. Los sicarios huyeron del lugar. Los demás agentes se acercaron al patrullero y confirmaron que su compañero, el cabo segundo Giancarlos Jaramillo, ya no tenía signos vitales. Habitantes de la cooperativa reconocieron al transeúnte como Pedro Mite, de 69 años, e intentaron auxiliarlo. Posteriormente fue trasladado a una casa de salud, donde se confirmó su deceso. Tras el hecho, un gran contingente policial se desplegó en el sector. Las líneas investigativas nos llevan a unos sectores de la ciudad. Vamos a ir en este momento a allanar. Vamos a buscarles con todo a estos delincuentes, a estos asesinos, porque la muerte de nuestro compañero no puede quedar impune. La policía publicó en sus redes sociales una alerta de recompensa para quien brinde información que permita localizar y capturar a los agresores. Hasta el cierre de este reporte, no se registraron detenidos. Ni la muerte de los agentes policiales ni de los ciudadanos puede quedar impune. Más temprano nos decía Vanessa Robles que la policía confirmó que estaba realizando allanamientos. Vanessa, vamos a hacer contacto nuevamente contigo. Tú sigues en el sur de Guayaquil para darnos también más detalles. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna información que haya trascendido hasta ahora? Cuéntanos. Samantha, amigos, es un día tristísimo para la policía. Estamos acá en el sector conocido como Malvinas Sur, en la esquina donde el cabo segundo Giancarlos Jaramillo, de 29 años, perdió la vida prácticamente tras ser asesinado por estos sicarios. Sicarios a los que venían siguiendo, ya que minutos antes habían matado a una persona fuera del Colegio Francisco de Orellana, a unas 15 cuadras desde donde estamos transmitiendo señal ahora mismo. Y fue en esta esquina cuando perdió
el control de la patrulla en la que se trasladaba y se terminó impactando contra esta pared del carro, que lamentablemente también afectó al señor Mite, de 69 años. Pedro Mite es el nombre que nos dieron acá en el sector, e incluso ese carro negro que ustedes ven en el fondo también estaba parqueado acá. Fue aplastado un poco por este vehículo patrullero, retrocede unos metros y el señor Pedro Mite queda en la mitad de los dos vehículos, es decir, en la mitad de la patrulla y en la mitad de ese Spar negro que ustedes ven que está ahí parqueado. Ahora, todo esto sucedió a las 4:30, es lo que nos dice la policía. 4:30, cuando en el sector de allá por el Colegio Francisco de Orellana, a 15 cuadras de aquí, reciben el reporte que habían asesinado a un hombre. Según información preliminar, se trata de un conflicto de bandas, de un conflicto de grupos armados. Acá en este sector se conoce, de acuerdo a lo que dice la policía, que opera el grupo de los carniceros. Ellos en un conflicto con los tiguerones de allá del Cristo del Consuelo, en ese disputo de territorios, es que asesinan a este sujeto que hasta el momento se está haciendo las labores para identificar su identidad, pero presumen que sea de algún grupo contrario, ya que de acuerdo a las labores de inteligencia, la policía ya tenía levantada esta información de estos ataques entre estos dos grupos. Cuando la policía escucha las detonaciones, porque justo había un patrullero ahí muy cerca del Colegio Francisco de Orellana, y se da cuenta que estos delincuentes, que estos sicarios huyen en contravía, avisan rápidamente por la radio para que otro de los patrulleros también tome seguimiento de este caso. Y ahí estaba el cabo, lamentablemente el cabo segundo Giancarlo Jaramillo. Llegan a este callejón de Malvinas Sur. Ellos, los sicarios, se resbalan, se les cae la moto, dos policías que estaban en el vehículo se bajan y allí es cuando el cabo Jaramillo trata de alcanzar a uno de los sicarios que iba corriendo, y este sicario se vira y le dispara. Es posible que hoy haya una capilla ardiente en el cuartel Modelo para velar al cabo segundo Giancarlo Jaramillo, de 29 años, pero eso lo decidirá su familia. Él es de Loja, su familia ya está acá en Guayaquil, ya están haciendo las labores respectivas y ya tenía 2 años sirviendo acá en el distrito Esteros. Buenos días. Es una pena, es lamentable cómo estos servidores policiales que apenas tienen poco tiempo en la institución a la que se unieron por esa vocación de servicio a la ciudadanía, lamentablemente pues vean este sueño trastocado al enfrentar la criminalidad. Sin duda un héroe, porque lo que estaban haciendo era seguir a sicarios que acababan de asesinar a un hombre en el sur de Guayaquil, y es doloroso contar que perdió la vida en el ejercicio de su deber. Nuestra solidaridad con su familia, y esperemos pues que esa recompensa que está en marcha por parte de la policía dé resultados y ayude a llegar a los asesinos de este policía. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Les contamos ahora de 3 personas que fueron baleadas anoche en la cooperativa 25 de agosto en el norte de Guayaquil. De acuerdo con moradores, las víctimas estaban ahí conversando cuando fueron atacadas por sicarios en moto. Tenemos los detalles. El ataque contra los 3 hombres quedó grabado en un video. Las víctimas conversaban en la calle cuando a eso de las 11:45 de la noche llegaron 2 sicarios en una moto, se estacionaron y los balearon 9 veces. Aunque los ciudadanos intentaron huir, fueron alcanzados por los tiros y quedaron tendidos en esta calle de la cooperativa 24 de agosto, ubicada a pocos metros de Puerto Santana. Los policías del circuito Atarazana llegaron a ese sector del norte de Guayaquil y encontraron a las víctimas aún con vida. Posteriormente, fueron llevadas a un hospital cercano. Sí, ellos estaban conversando y llegó la moto y dispararon. Los disparos me despertaron, salí y vi que se iban 2 personas en una moto. Tras el ataque, los moradores salieron de sus viviendas y se sorprendieron ante lo ocurrido. Ellos manifestaron que es la primera vez que sucede este tipo de hechos, pues, según ellos, es un barrio pequeño, donde prácticamente todos se conocen. Sin embargo, recalcaron que 2 de las víctimas no eran de la zona y habían llegado en una moto antes de la balacera. Uno vive aquí, los otros 2 no.
no son de aquí. Por lo que vi, el dueño de la moto estaba más herido, tenía más disparos. Los otros dos tenían uno, cada uno. Cerca de la 1 de la madrugada, arribaron los agentes de criminalística para realizar las investigaciones. Y hubo más hechos violentos. Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado en las calles 30 y Letamendi, esto es en el suroeste de Guayaquil. La víctima estaba sentada en un mueble afuera de una vivienda cuando a eso de las 10 de la noche fue atacada a tiros por sicarios. Aunque los familiares lo llevaron hasta una casa de salud, allí solo confirmaron su muerte lamentable. Al lugar de este ataque acudieron los agentes de la DINASED de criminalística también para poder realizar las pericias e indagar sobre las causas del crimen. Y esta madrugada la policía capturó a Jan M., alias Quevedo, quien presuntamente planificaba y dirigía secuestros, extorsiones también en la provincia de Los Ríos, de ahí su alias. La detención del objetivo de alto interés se realizó en Nariño y se logró con el apoyo de la Policía de Colombia. El operativo denominado Zeus 2 se ejecutó simultáneamente en 7 cantones del país. Además, alias Quevedo, además de alias Quevedo, fueron atrapadas otras 14 personas vinculadas con la banda delictiva Los Choneros AK-47. Esa es la productividad de este operativo Zeus 2 que se ha dado de manera simultánea en varios cantones del país. Vamos a hablar ahora de los 6 cuerpos hallados en una zona rural de Santa Elena que aún no han sido identificados porque están en completo estado de descomposición. Mientras tanto, los familiares de los 6 jóvenes de Pedro Carbo, reportados como desaparecidos, están esperando los resultados de las pruebas forenses, pero todavía no hay fecha para que se concluya este proceso. Informa Estefanía Arias. La espera para este grupo de personas ha sido larga y llena de incertidumbre en los exteriores del centro forense de la provincia de Santa Elena. Son familiares de los 6 hombres de entre 17 y 25 años de Pedro Carbo, reportados como desaparecidos el pasado 13 de enero. Viajaron desde esa localidad del Guayas hasta esta provincia al enterarse del hallazgo de 6 cuerpos calcinados en la comuna Manantial de Huangala, en la parroquia Colonche. Solo hay unos chicos que tienen una que está con un pantalón, el otro con una camisa que dice Adidas, pero todos están totalmente descompuestos, pero no se puede identificar a ninguno. La médico forense de Santa Elena, Dolores Mendoza, reveló que ya trabajan en las autopsias. Sin embargo, no precisó cuánto tiempo tomará este proceso. La policía detalló que los 12 investigadores se dieron con el sitio del hallazgo con ayuda de drones, pues se trata de una zona de difícil acceso acá en la parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Los 6 cuerpos estaban en una fosa y junto a ellos 2 motos incineradas. Una primera moto ya había sido encontrada por los agentes el pasado 6 de enero. Y aparte de con la persona que existe aprendida, quien dentro de la línea investigativa pues se continuó y se pudo obtener más información. Bueno, dentro de este lugar también se encontraron 6 vainas percutidas ya, lo que se presume que fueron utilizadas en contra de la humanidad de estas personas. Por lo que a estas familias no les queda más que seguir afuera del centro forense hasta que se identifique a los 6 cuerpos. El estado del tiempo. Son las 7 de la mañana, 55 minutos, y es momento de revisar cómo estará el tiempo, el clima hoy jueves 15 de enero en la ciudad de Guayaquil. Más temprano, una temperatura mínima de 23 grados centígrados y se espera a lo largo del día una máxima de 31 grados centígrados. El cielo estará nublado y se prevé un índice 6 de radiación, lo que es considerado como alto, así que recuerde tomar las debidas precauciones ante estos pronósticos del INAMI. En los últimos 2 días las lluvias han estado un poco esquivas, pero recordemos que eso puede cambiar de un momento a otro, puede sorprendernos la lluvia. Bueno, pero de momento el cielo nublado en la ciudad de Guayaquil, así ustedes lo ven a esta hora, 7 de la mañana con 55 minutos. Y están viendo también nuestro número WhatsApp ahora mismo en pantalla, 098-082-4300. Usted puede reportarnos cualquier problema. Cualquier problema como el que vamos a ver a continuación. Esos reclamos, ¿no?, que se han triplicado por la llegada del invierno, ¿no?, reclamos de apagones, de otras fallas eléctricas, y esta cifra, ¿no?, que se ha triplicado, se da solo en una semana, en apenas una semana en Guayaquil. En apenas una semana, pero ¿cuáles son los problemas más recurrentes y cuáles son los números para reportarlos? Bueno, nos informa María Belén Goncalves.
El invierno no solo trae agua a Guayaquil, también trae oscuridad. Tras las recientes tormentas, la central de llamadas de CENEL colapsó. El incremento de quejas ha sido drástico. De un promedio habitual de 3.000 llamadas diarias, la cifra se disparó. En la época de verano nosotros recibimos un aproximado de 3.200 a 3.500 llamadas diarias. Pero en la época de invierno, como ya estamos presentando, estamos recibiendo un aproximado de 5.500 llamadas, de las cuales en este pico se presentó el día lunes con más de 8.000 llamadas recibidas por nuestros agentes del call center. Es decir, casi el triple de reportes. Ciudadanos desesperados denuncian intermitencias en el servicio, fallas en generadores y el temor constante de que se dañen sus enseres. Esta es la situación que enfrentan los residentes de la manzana 1007 de la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de la ciudad. Y a partir del primer aguacero pues ha ido, va y viene, se fue por casi 4 o 5 horas el día domingo. Nuestros electrodomésticos pues han sufrido varios daños. El problema se repite en el sur, en el barrio Centenario. El parpadeo constante del suministro eléctrico ya pasó factura a equipos de refrigeración y climatización. A mí se me dañó la refrigeradora, tuve que obsequiarla, el microondas, y la intermitencia de luz hace que no podamos utilizar nosotros la computadora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Según CENEL, estas intermitencias forman parte de un nuevo sistema automático instalado el año pasado, que busca evitar daños mayores ante cortocircuitos provocados por la humedad. El día domingo que tuvimos las primeras lluvias, es normal en un sistema de distribución que se presenten este tipo de afectaciones. Normalmente el agua con el polvo nos provocan cortocircuitos en transformadores, en nuestras líneas secundarias, en nuestras líneas de distribución y muchas veces también en nuestros aisladores y equipos de protección. Otro factor crítico son los postes del tendido eléctrico. Guayaquil cuenta con 224.000 estructuras, muchas de las cuales requieren reemplazo. Sin embargo, la empresa pública admite que no tienen la cifra exacta sobre cuántos de los postes están en mal estado. Es muy difícil revisarlos todos, pero se trata de hacer por importancia de cada uno de ellos. Para reportar postes en mal estado o fallas en el servicio, los usuarios pueden acceder al portal de servicios en línea de CENEL, llamar al 1-800-2635-37, escribir al chatbot de WhatsApp 099 90 79 212 o a la cuenta de X @CENEL_EP. Ante la inestabilidad del servicio, la recomendación técnica es clara: instalar reguladores de voltaje en los hogares para proteger los equipos eléctricos. Y es momento de una pausa, y cuando regresemos, un impresionante hallazgo que descubrió la policía en un operativo. Sí, los agentes encontraron 2 estatuas de tamaño real, de tamaño humano, de la Santa Muerte en una vivienda. 8 de la mañana, 4 minutos. Atención, señores conductores, se está reportando a esta hora una ligera llovizna que cae sobre las vías en el norte de Guayaquil. Sí, de hecho la ATM ha publicado esta imagen que ven ustedes en pantalla en sus redes sociales, que da cuenta pues del congestionamiento, o más bien de la calzada mojada en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, puntualmente a la altura de la base naval. No se ve claramente la calzada mojada. Recordemos que los primeros minutos de lluvia son los más peligrosos, los de mayor riesgo al conducir. ¿Por qué? Porque esas primeras gotas se mezclan con el polvillo que hay en la calzada, con algún resto, por ejemplo, de aceite, de gasolina o de alguna sustancia que haya en la calzada propiamente, y eso vuelve pues la vía más resbalosa. Exactamente, por eso vayan con precaución, vayan respetando también los límites de velocidad y enciendan las luces de sus vehículos para alertar de que existe pues una lluvia, porque en estos momentos el clima también se ve bastante nublado el cielo. 8 de la mañana con 5 minutos, les contamos ahora de un hombre que fue detenido por el asesinato de un guardia el pasado 7 de enero en una cafetería del norte de Quito. Esta captura ocurrió la madrugada de este miércoles en un operativo conjunto de la Fiscalía y de la Policía en el marco de una investigación por homicidio. Y durante la intervención, los uniformados encontraron armas de fuego, relojes de alta gama, también joyas, prendas de vestir, una maleta de delivery y otros artículos presuntamente relacionados a este crimen.
El sospechoso tiene 21 años, es de nacionalidad venezolana y registraba antecedentes penales por delincuencia organizada. En este procedimiento también se detuvo a una mujer por el delito de tenencia de arma de fuego. Y según la Fiscalía, se trata de la madre del hombre involucrado en la muerte del agente de seguridad. Lamentable cómo los entornos familiares suelen ser también cómplices de las actividades criminales, ¿no? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos con esta noticia que realmente eriza la piel. La policía encontró 2 estatuas de la Santa Muerte en Quito. Y no estatuillas, no. Estatuas grandes, porque las figuras tenían el tamaño de una persona, o sea, en tamaño real. Fueron halladas en medio del operativo Apolo 2, ejecutado en los sectores del Comité del Pueblo, Carcelén y La Roldós, en el norte de la capital, en el norte de Quito. En la operación capturaron a 10 personas para investigaciones. Asimismo encontraron 11 motocicletas y 4 vehículos robados, como también 24 terminales móviles, armas blancas, celulares, dinero en efectivo. Y bueno, como decíamos más temprano, pues este noticiero conoció que la policía está investigando si de pronto hay la posibilidad de que en esas estatuas de la Santa Muerte de tamaño real, de pronto pues puede haber huesos humanos. Eso es lo que se está intentando pues establecer. Peligro en las vías. Sí, seguimos revisando los peligros en las vías. El conductor de un camión resultó herido tras un siniestro de tránsito en el kilómetro 13,5 de la vía Salitre La Aurora. Según testigos, el hombre se habría quedado dormido frente al volante, por lo que perdió el control y se subió al parterre y luego se chocó con un poste metálico y posteriormente derribó una señalética y un semáforo. Sí, cuando los agentes de tránsito arribaron a la zona, encontraron al vehículo embancado y al chofer herido. Este último fue llevado a una casa de salud, mientras que el camión fue retirado por una grúa y después fue llevado al patio de retención vehicular. Pero estamos hablando de una vía de alta siniestralidad, sobre todo durante la madrugada, ¿no? Y esto de que los conductores de camiones se quedan dormidos es una problemática recurrente, ya viene de hace tiempo. Nosotros hemos tratado aquí en Televistazo cómo a veces suelen enfrentar jornadas largas de trabajo, que eso luego se suma con esas largas filas que deben hacer afuera de las terminales portuarias. Deben tener un compañero para que puedan turnarse los recorridos, porque miren lo que ocurrió, este accidente lamentable, tristísimo. También vamos a hablarles de otro, un triple choque que dejó 2 heridos y un muerto en el ingreso al cantón Saquicilí, en Cotopaxi. Según testigos, en el percance en el cual estuvieron involucrados un bus intercantonal, también una volqueta y un taxi, y todo esto ocurrió por el irrespeto al semáforo, como informa Sandy Espinosa. 3 automotores chocaron de forma aparatosa la tarde del miércoles en La Tacunga, en la Panamericana Norte E35 al ingreso del cantón Saquicilí, un tramo clave para la movilidad de Cotopaxi. Los involucrados fueron un bus de transporte intercantonal de la cooperativa Saquicilí que viajaba con 22 pasajeros, una volqueta cargada de tierra y un taxi. De acuerdo con las investigaciones preliminares de la policía, uno de los 3 vehículos no respetó la luz amarilla del semáforo, lo que habría desencadenado la colisión. Tras el impacto, los pasajeros del bus evacuaron por las ventanas rotas. La emergencia movilizó al cuerpo de bomberos de La Tacunga, con 2 ambulancias y un equipo de rescate. Se sumó una ambulancia del Ministerio de Salud. En el lugar se confirmó la muerte del conductor de un taxi y se atendió a 12 personas heridas que fueron estabilizadas y trasladadas a centros de salud. La escena atrajo a un centenar de curiosos y obligó al cierre total de la vía en sentido norte-sur por 3 horas. 8 de la mañana, 10 minutos, y nuevamente vamos a hacer contacto con María Belén Goncalves para conocer y tomar el pulso también al tránsito en la vía Daule tras el colapso de la circulación vehicular. Cuéntanos, María Belén, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Ya se está normalizando el flujo? Adelante. Así es, muy buenos días. 4 horas de intenso tráfico se ha registrado aquí en el kilómetro 19.5 de la vía Daule, especialmente en sentido Daule-Guayaquil, que a esta hora ya va poco a poco disminuyendo. Sin embargo, hay una gran cantidad de vehículos, especialmente pesados, que habitualmente circulan por el sector. También hay muchas personas que estaban atrapadas prácticamente aquí en la entrada de Ciudad Santiago. Todas las personas que viven de ahí para adentro tienen este problema que habitualmente
cuando hay este tipo de siniestros, lamentablemente se quedan atrapados. Muchos de ellos llevan a los chicos tarde a las escuelas, como les mencionaba en un primer enlace. Tenemos las imágenes en vivo para contarle qué es lo que está ocurriendo a esta hora y usted sepa qué decisiones tomar si generalmente usted toma esta vía de manera habitual. También informarles y que ustedes puedan ver desde la perspectiva aérea nuestras imágenes de dron que desde muy temprano hemos estado captando por este colapso total de la vía que lamentablemente ha generado molestias. 2 vehículos pesados colisionaron en sentido Daule-Guayaquil y fue el momento en el que pues lamentablemente, como eran 2 vehículos pesados, prácticamente ocuparon toda la vía en ese sentido y pues hizo que el tráfico se intensificara. Hay personas que están esperando ya más de 1 hora por un bus. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene esperando aquí en la parada? Ya media hora llevo. Ya media hora. ¿Y usted que recién llega? Porque ellos ya tienen más tiempo. Sí. Porque... Oiga, cuando hay ese tipo de siniestros, ¿usted vive aquí en Ciudad Santiago? Sí, vivo en la 4ª etapa. ¿Se queda atrapado? Sí, tengo que caminar bastante porque los carros a veces pasan de largo y no lo cogen. Entonces... Oiga, ¿y hay agentes de tránsito aquí o no? ¿Solo cuando hay accidentes? No, de repente nomás, pero no vienen muy seguido. Y para los transeúntes es peligroso, usted que camina por aquí. Claro, no, para poder cruzar tiene que ver el semáforo, ni un así, a veces se pasan los carros y ahí lo cogen a uno. Igual corriendo. Hay un semáforo aquí, ¿respetan o no respetan los vehículos pesados el semáforo? Claro, no, a veces sirve y no sirve porque ya le digo, los choferes se pasan y no respetan a la tercera edad. Respetan. No. Oiga, ¿y en la noche se ve, está iluminado? ¿Ustedes pueden cruzar con calma o es la misma situación? Iluminado sí, pero con esto de las lluvias se apagan a veces los apagones. Oiga, qué peligro. ¿Es un peligro constante para ustedes esta situación? Claro, es peligroso y obviamente que ahorita ya están robando por aquí. ¿También roban? Sí, a las 7 de la noche usted no puede estar en el paradero porque le roban. Lo ven solo, ahí lo... ¿Y los tienen identificados? ¿Son en motos? ¿Cómo andan? Son los recicladores, los vendedores de caramelos. ¿Se hacen pasar por recicladores? Sí, entonces ahí se aprovechan uno y si no le compran, le sacan el cuchillo porque llevan una mochila y ahí le sacan. Entonces uno hay que... ¿Y la policía está presente en el sitio? No, aquí no hay policía. Aquí no hay ley, entonces no hay ni ley ni orden. Ustedes están escuchando, no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos. Hemos estado conversando con ellos que están muy molestos. Dicen, solamente cuando hay accidentes de tránsito se ve presencia de agentes de la CTE. Tenemos que lamentablemente informarles también acerca de otro siniestro de tránsito que también involucra un vehículo pesado. Esto ocurrió en La Aurora. Tenemos imágenes de precisamente esto que está ocurriendo. Un vehículo pesado ha impactado a un motorizado. El motorizado se encuentra atrapado dentro del vehículo, mejor dicho, debajo del vehículo pesado y por eso es el tráfico que se registra en La Aurora también a la altura de la Ecotec, más o menos para que se hagan una idea y quienes transitan por ahí también tengan cuidado. Qué lamentable que hemos tenido que informar durante toda la semana siniestros de tránsito que involucran todos vehículos pesados, porque no hay control, no hay quien los controle. De hecho, nosotros mismos en nuestras coberturas tenemos que informar en este paso cebra, parados ahí, caminando por ahí, el paso cebra, dígase de paso, y a ellos no les importa nada, te tiran el vehículo, uno tiene que correr para ponerse a buen recaudo en la vereda, cuando el paso cebra es para el peatón, tienen que respetar al peatón. También el día de ayer tuvimos que lamentablemente informar la muerte de esta niña de solo 6 años, también por un vehículo pesado, que su madre prácticamente mientras estaba herida en el piso la vio morir. Esto es lamentable, se necesita más control y por supuesto también un llamado de atención a quienes conducen vehículos pesados, esos conductores profesionales, a tener más conciencia y respeto hacia la vida humana. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Buenos días. Sobre todo esa corresponsabilidad, ¿no? Tanto ciudadana de los conductores de los vehículos pesados. Ha sido una semana marcada de siniestros de tránsito y lamentables con pérdidas humanas. En este caso vamos a revisar, ¿qué te parece, Fernando? El de vía a Daule. No hubo heridos en este siniestro. Sí hubo pérdidas materiales, pero obviamente desde muy temprano, desde las 4 de la madrugada se empezó a generar un tránsito pesado. Sí, el flujo ya está empezando a circular, está empezando a desfogarse la congestión vehicular. Sin embargo, la aplicación Google Maps todavía muestra el congestionamiento vehicular a lo largo de la vía a Daule. Se sigue marcando en rojo, hay algunos tramos que ya aparecen en amarillo, lo cual da cuenta pues de una progresiva normalización del tránsito en la vía Daule. Ahora, si nos vamos al otro extremo,
a la vía Salitre, que por cierto pues es una vía paralela a la vía Daule, separada por un tramo de algunos kilómetros, vemos que en cambio acá la congestión sí es bastante caótica. Claro, lo que pasa es que están esperando que llegue el vehículo también que pueda retirar el cuerpo, porque allí hubo un siniestro que dejó lamentablemente pues a un hombre que falleció en las vías, un atropellado, es un camión pesado también que lo atropelló. Entonces, hasta que puedan levantar el cuerpo y puedan hacer todo el peritaje, va a tomar muchísimo tiempo más. Por eso ustedes observan que la vía está colapsada. Esa es la vía Salitre. En la vía Salitre. Pero ahora, el redondel, este redondel, ¿no?, está también bastante congestionado. Claro. Lo propio también carga de congestión vehicular al redondel que queda a la altura del hipermercado Coral, ¿no? Acá está el centro comercial El Dorado, ¿verdad? Y la vía San Borondón. Toda esa zona a esta hora luce bastante congestionada y es pues una situación que se arrastra del siniestro mortal que ha ocurrido pues aquí en las cercanías de la Ecotec de la vía a Salitre. Estamos nosotros atentos, ¿no?, a la situación vial a esta hora de la mañana. Mafias, tentáculos peligrosos. La policía allanó 3 casas en la isla Mocolí 5 días después del asesinato de alias Marino. Sí, Merlin Ochoa explica la trama que se mueve tras el sicariato en plena zona residencial de San Borondón. La muerte de alias Marino, cabecilla de los Lagartos, expuso una estructura bajo investigación. 5 días después del sicariato, el 12 de enero, se allanaron 3 casas que estaban vacías en la etapa La Península, en la isla Mocolí. Vecinos señalaron que eran frecuentadas por Byron Soria, asesinado en noviembre dentro de un Porsche, y su esposa Catherine Coronel, y que en una de ellas vivía alias Marino con su prometida Micaela Morales. Sin embargo, registros municipales confirmaron que Coronel y Soria tienen un inmueble en el proyecto Río. Alias Marino y Morales no constan como propietarios de viviendas en San Borondón. Solo el hermanastro de ella, Andrés Vélez Arcos, registra una vivienda en San Borondón Business Center. En los registros, ninguno de ellos figura con casas en Isla Mocolí. La hipótesis central, lavado de activos y origen ilícito de los bienes. 2 mujeres quedaron bajo radar financiero por vínculos con el entorno de los asesinados. Micaela Morales Arcos, de 31 años, figura como accionista y directiva en 2 compañías. Arcoval, dedicada a venta minorista de bienes no alimenticios. Y Blaque Ecuador S.A., de gestión de eventos. Cintia Land S.A., ex accionista, enfocada en asesoría jurídica y económica. No registra pago de impuesto a la renta desde el 2021. En 5 años pagó $1,400 por salida de divisas, sin procesos judiciales ni contratos con el Estado. Catherine Coronel Polo, de 37 años, aparece como gerente general y accionista mayoritaria de The Gallery Net S.A., que se dedica a la fabricación de muebles y obras civiles con un capital de $141,000. Es ex accionista de Sorin International S.A., empresa en la que su esposo figuró como accionista mayoritario y gerente con un capital declarado de $1 millón. En 2024 pagó $24,000 de impuesto a la renta, en 2025 no registra pago y en 2 años canceló $3,800 por salida de divisas. Las autoridades deberán determinar si las casas y bienes son activos lícitos o fachadas y si la muerte de alias Marino marca el quiebre de una estructura económica que operaba bajo el lujo. Y en redes sociales circula una lista con nombres e imágenes de mujeres que llevan una vida lujosa, tildadas como las muñecas de la mafia. Sí, y esta polémica salpica a la asambleísta del movimiento oficialista ADN, Rosa Torres, quien figura en fotos con algunas de ellas. Fabiola Santana informa que la legisladora de la provincia de Los Ríos desmintió conocerlas.
Tras el asesinato en Isla Mocolí del cabecilla de los lagartos, alias Marino, se viralizaron en redes sociales imágenes de mujeres influencers y de la farándula digital que ostentan lujos, viajes y fiestas en el extranjero. Algunas de ellas, las publicaciones las relacionan con supuestos miembros del crimen organizado y las llamaron las muñecas de la mafia. En el centro de la polémica está la asambleísta de gobierno Rosa Torres, pues aparece en videos y fotos con las señaladas en redes. Entre ellas Micaela Morales, prometida de Marino, y su círculo de amigas. Esto generó la reacción de la legisladora oficialista, quien negó conocerlas. Ahí no hubo ninguna concertación, es más, yo no conozco las personas que están ahí. Si usted aparece con una foto, significa que esto está vinculado con la persona. Por supuesto que no. Para ella, la difusión de las imágenes responde a un ataque político. Exhorto a las personas, a todos estos trolls que definitivamente están pagados por el correísmo. Los exhorto y los conmino. Se lo digo dando la cara, que muestren evidencia. Tras negar a sus compañeras de fotos, las críticas se incrementaron en redes. Hasta el momento no existe una investigación judicial que vincule a Rosa Torres con estructuras criminales, ni una que trate el supuesto caso de las muñecas de la mafia, que se mantiene como una expresión informal. Es momento de ir a una pausa y cuando regresemos, un tramo de la vía Daule se ha convertido en una zona de arrollamientos. Ya venimos con el pedido ciudadano, ¿no?, de los moradores que cerraron la vía. Ya les adelantábamos que 4 personas fueron detenidas tras el ataque armado registrado en la cooperativa Autoridad Portuaria en el sur de Guayaquil. Y los agentes también decomisaron armas de fuego y otras evidencias. Asimismo, brindaron nuevos detalles sobre el hecho violento que dejó 5 heridos. Veamos. ¡Alto policía! ¡Alto policía! Los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil, como parte de un amplio operativo policial. La intervención se dio tras el ataque armado ocurrido la noche del martes en el sector conocido como Autoridad Portuaria, que dejó 5 personas heridas. Según la policía, el hecho violento se produjo en una peatonal, donde un grupo de personas conversaba luego de haber asistido a un sepelio. En este caso se dio el allanamiento de 5 domicilios en el sector donde se dieron los hechos. La aprehensión de ciudadanos que han cometido delitos como portes de armas, tenencia de sustancias estupefacientes y por robo de motocicletas y vehículos. Las autoridades confirmaron que entre los heridos hay 4 mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados a distintas casas de salud. Están en estado estable. De aquí salieron todos encapuchados y nos corrieron balas por las rejas. Nos corrieron balas y todos caímos. La única que no está herida soy yo. Por este caso, la policía maneja varias hipótesis y continúa con las investigaciones, sin que hasta el momento se hayan determinado las causas exactas del ataque. Están en velorio. Entonces ahí nace el inconveniente y luego sucede los hechos con disparos en este caso. Con estos momentos se trasladaban en motocicletas. Durante la mañana del miércoles, los operativos se extendieron a la avenida 25 de Julio, a la altura del registro civil, donde se realizaron controles a motocicletas y vehículos sospechosos. Tal es así que se ha logrado como resultados retener 3 armas de fuego, 1.119 gramos de sustancias estupefacientes. Se ha recuperado una motocicleta y 3 vehículos que estaban reportados como robados. Paralelamente, en el sector de la función judicial de la Valdivia, se reportó una alerta de bomba que obligó a evacuar el personal. Minutos después, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma. Capturados por la cámara. Y un hombre utilizó un cuchillo para asaltar a una mujer en el sur de Quito. La víctima intentó huir del sospechoso, pero este la alcanzó, la amenazó con esta arma blanca para quitarle sus pertenencias. Lamentable, veíamos la imagen ya. El sujeto le arrebató el bolso y otros objetos de valor a la ciudadana que estaba caminando por esa calle de la Loma de Puengasí. Y pues claro, al ver a este delincuente que estaba con ese cuchillo, pues no optó más que por devolverlo o darle, en este caso, sus objetos. Lamentable la situación, incluso las mujeres, cómo se ven afectadas.
Y les contamos ahora que un hombre fue víctima de robo dentro de su propio carro mientras esperaba en un semáforo de las calles Huancavilca y José Mascote en pleno centro de Guayaquil. Incluso el video tiene sonido propio, hemos censurado el audio porque insulta pues, obviamente a su víctima, y muestran las imágenes a este sujeto con gorra acercándose a la ventana del conductor y lo apunta con una pistola pidiéndole las pertenencias. En medio del asalto, el delincuente, como le decíamos, lo insulta para intimidarlo aún más. La víctima entrega su celular, el dinero que aparentemente recién había sacado del cajero y un reloj. Luego el agresor se va y el conductor avanza. Por eso el llamado, la recomendación es a ir con los vidrios, las ventanas cerradas, porque eso facilita el accionar delictivo. 8 de la mañana, 31 minutos, y vamos a retomar la comunicación con Vanessa Robles para conocer también nuevos detalles de la persecución que dejó un policía muerto en las Malvinas. Vemos presencia policial allí, Vanessa. También nos informa, Vanessa, que tú estás con los familiares del señor, don Pedro, ¿no?, que perdió la vida arrollado en esa persecución. Acá está Televistazo en la comunidad haciendo seguimiento a esta triste noticia para la policía, pero también para la colectividad de acá de Malvinas Sur, porque en ese instante, 4:35 de la tarde, que la patrulla termina estrellándose en esa esquina porque había sido asesinado el policía y perdió el control del vehículo, un señor, Pedro Mite, de 68 años, terminó aplastado por esta patrulla y también impactado con un vehículo Spark negro que estaba en la parte de atrás. Él queda en la mitad de los dos automotores. A pocos metros de esa esquina viven familiares del señor. Y justo está con nosotros don Pablo Mite. Usted es el hermano gemelo de don Pedro Mite, de 68 años, que lamentablemente ayer trataron de hacer todo para que él pueda ser salvado y lo llevaron hasta el hospital, ¿no? Sí, lo llevamos al hospital de Guamo, o sea, mi sobrino lo llevó porque yo no estaba en el momento. Lo llevaba al Guamo, al hospital del Guamo, y de ahí donde fallece él. Iba roto la cabeza, el brazo, el pie, fue un impacto, digamos, fuerte que le acabó de hacer, digamos, el patrullero. El patrullero que lo coge por atrás, iba caminando normal y que lo coge. Ahora, usted me cuenta que todos son de una congregación evangélica, de hecho estaban en una labor apostólica, se iban a reunir con los hermanos en ese momento. Sí, se iba a reunir él con los hermanos para irse a la finca de la Delia, que ya tenemos otra detención, digamos. Estamos llevando la palabra de Dios allá en ese sector y sucedió el accidente. Claro, ahora usted me dice, como familia también los gastos económicos que todo este proceso fúnebre implica es alto. Ustedes tienen un número de teléfono, me contaba, para ayuda, ¿no? Sí, 099 40 15 666. Su hermano viene desde el sector de Esmeraldas Chiquito. De Esmeraldas Chiquito, él vive allá en Esmeraldas Chiquito, vivía porque venían a reunirse acá con los hermanos. A ver, todo un tiempo él se venía por aquí a pie. A pie él viene, entonces, ahí donde pasó el accidente. ¿Cuántos hijos tenía su hermano? 6 hijos deja él. 6 hijos, sí. Bueno, imagino todos mayores de edad. Sí, ya son mayores, sí, ya son mayores de edad. A usted me dice que es una noticia fuerte, pero es doloroso también como un hecho criminal que inició como el sicariato de un hombre por el colegio Francisco Orellana, la policía, para tratar de capturar a estos sicarios. Estos sicarios disparan al policía, el policía pierde el control de la patrulla y le pasa esto. Y ahí donde cuando pierde el control del patrullero... Usted me decía, yo no le echo la culpa a nadie. Así es, yo no le echo la culpa a nadie porque fue accidente, accidentalmente. Agradecemos y admiramos esa generosidad en su corazón de perdón y de poder tener esa, sobre todo, fuerza espiritual para salir adelante. Muchísimas gracias a don Pablo por habernos dado estas palabras, hermanos de don Pedro Mite, el hombre que quedó aplastado entre la patrulla y el vehículo negro Spark tras este hecho violento registrado acá en Malvinas Sur. Nosotros estaremos atentos, ¿no?, a esta tragedia que ha ocurrido en el sur de Guayaquil, y vamos a hablar también de otra tragedia que ayer enlutó a los
moradores de la vía Daule por el arrollamiento de una madre y su hija en esa vía que desató una protesta masiva en el kilómetro 26. Que incluso reportamos aquí en Televistazo en la comunidad. Los habitantes de 20 cooperativas exigieron la instalación de señalética, un paso elevado para poder reducir también las muertes por los choques. Vanessa Robles reporta que el tránsito colapsó y formó una extensa fila de vehículos. La quema de llantas paralizó el tránsito en el kilómetro 26 de la vía a Daule. Los habitantes de las cooperativas 11 de septiembre, Victoria y Los Ángeles protestaron para exigir un rompevelocidades, un semáforo, un paso peatonal o la presencia de un agente de tránsito fijo durante las horas pico, ante la falta de seguridad vial. Más de 11 muertos que van aquí durante el año. Sí, por accidente, porque los carros no respetan la raya amarilla. Ahí en la toma tenemos un semáforo. Los carros igual se pasan la roja, igual. El pueblo ya se cansó de ver tanta injusticia, que no nos hacen caso, no nos toman, se muere y nosotros cogemos nuestro muerto y lo velamos y lo enterramos y se quedó. Mientras eso ocurría, una gran fila de vehículos se extendía en unos 18 kilómetros, más o menos desde la urbanización Ciudad Santiago hasta el peaje Chivería en Nobol, obligando a caminar a algunos ciudadanos. La gota que derramó el vaso ayer fue la muerte de Claire Jiménez Segarra, una niña de 7 años que esperaba cruzar la calle en el área central que divide los carriles, junto a su madre, cuando de repente un camión las atropelló y el conductor se dio a la fuga. La menor falleció en el sitio, mientras su mamá fue trasladada al hospital Monte Sinaí. Dicen que ya está fuera de peligro, gracias a Dios, pero la niña falleció. Cruzaban para coger el bus para que la lleve a la escuela, pero desgraciadamente no pudieron ir a la escuela. Durante la protesta, los habitantes aseguraron que la mayoría ha perdido algún ser querido en circunstancias parecidas. Él falleció hace 8 meses y hasta el día de hoy hacen justicia por mi hermano, hasta el día de hoy. ¿Y qué hizo el tráiler? Huyó como ese miserable que está aquí. ¿A quién atropellaron? A una vecina de arriba. Y aquí al hijo de un vecino de aquí. ¿A su esposo también lo atropellaron así? Sí. Según el coronel Luis Córdoba, jefe del distrito, se trata de una vía de alto riesgo, que es la calle principal para unas 20 cooperativas aledañas y donde están asignados 30 agentes. Pero, ¿es suficiente? ¿Qué medidas van a tomar? Vamos a hablar con la prefectura, ya que las vías son concesionadas, para de tal manera hacer un estudio para que ya no se vuelva a ocurrir ese tipo de accidentes, pintando un paso peatonal o en el futuro poner un semáforo. Por esta vía circulan en promedio 2.500 vehículos por hora, principalmente de carga pesada y extra pesada. Y la recurrente queja de los habitantes de las cooperativas aledañas es que estos vehículos no respetan las líneas divisorias de carril. Los habitantes aseguran que mantendrán las medidas de protesta hasta que sean escuchados. Pero en medio del reclamo hubo actos vandálicos. Algunos de los ciudadanos que estaban en el sitio forzaron las seguridades del camión involucrado y se robaron la mercadería. Varias personas, entre hombres y mujeres, corrieron al camión y salían con una caja en la mano. Al darse cuenta, la policía interrumpió el hecho y logró recuperar parte de las cajas. Más adelante en Televistazo en la comunidad, ¿cuáles son los cierres viales que se van a realizar desde este sábado en el sur de Guayaquil? ¿Qué tipo de trabajos se realizan? Se lo contamos al... Ponga atención a lo que viene porque habrá más cambios en la circulación por la avenida Domingo Comín. Aunque este viernes concluye una fase de los trabajos de reestructuración, desde el sábado a las 7 de la mañana se va a aplicar un nuevo cierre parcial. Por eso habrá nuevos desvíos, cambios de sentido y rutas alternas para miles de conductores. Hoy le contamos dónde será el cierre, por dónde usted podrá circular y también qué recomienda la autoridad de tránsito para evitar congestión y contratiempos. Ni bien sea reabierta, volverá a cerrarse. La avenida Domingo Comín, una de las arterias más importantes del sur de Guayaquil, por donde circulan hasta 22.000 vehículos diarios. Durará apenas horas habilitada completamente al tránsito. Los trabajos de reestructuración y pavimentación, iniciados en septiembre pasado en un tramo de 500 metros entre la esquina del comisariato y la calle Francisco Segura, y que debían extenderse por 2 meses, recién concluirán este viernes. Sin embargo, la normalidad durará poco,
porque desde las 7 de la mañana del sábado se implementará un nuevo cierre parcial, esta vez unos metros antes, a la altura de la Ciudadela en Limonar. El cierre se extenderá hasta pasar la esquina del Micomisariato. La ruta alterna será girar a la derecha por el complejo residencial de la Armada, vía que actualmente es de una sola dirección y cuyo sentido será cambiado de forma temporal. Luego los conductores deberán avanzar hacia la avenida General Francisco Robles o la principal de la Caraguay para tomar la calle lateral del Micomisariato y salir nuevamente hacia la avenida Domingo Comín. Es importante señalar que ya no estará habilitada la salida diagonal hacia la calle José Vicente Trujillo. Para quienes se dirijan específicamente a ese supermercado o al McDonald's, la calle H o la de ingreso a la Caraguay permanecerá habilitada en doble vía, según lo informado por la Agencia de Tránsito y Movilidad. La decisión ha generado malestar entre los conductores. Sí, esta cuestión no se concluye, pues. Y otra vez va a haber otro tramo más que van a cerrar. Está bien que lo arreglen, pero que se apuren, porque aligeren el trabajo. Eso perjudica que no se puede pasar y el tráfico se pone tan tremendo. Ojalá que la habiliten lo más pronto posible. Desde la ATM aseguran que desplegarán agentes para direccionar el tránsito durante el nuevo cierre. Tenemos programados 12 agentes de tránsito ubicados en puntos estratégicos de la zona de confluencia del tránsito en la avenida Domingo Comín. Como recomendación, sugieren anticiparse a los desvíos, especialmente girando por el redondel de la Ciudadela 9 de octubre, tomando la Ernesto Albán y luego la avenida 25 de julio. En esta ocasión, la ATM aclara que la Metrovía seguirá operando y que se mantendrá la exclusividad del carril, por lo que no estará permitido circular por esa vía. Quienes invadan el carril de la Metrovía serán sancionados de acuerdo, como dicen las leyes y ordenanzas municipales. La autoridad señala que los trabajos tendrán una duración aproximada de 45 días, con la expectativa de concluir a finales de febrero, si las lluvias lo permiten. 8 de la mañana 46 y el paso peatonal elevado que está ubicado a la altura del centro de convenciones en la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil estará en mantenimiento de nueva losa, limpieza de rampas y también pintura durante 2 meses. Esta obra estará dividida en 2 fases. Primero se va a desarrollar en sentido sur-norte de la ciudad y luego será realizado en otros tramos esta estructura. Durante las gestiones, las autoridades de tránsito en conjunto con la Dirección de Obras del municipio implementarán un cruce peatonal en esta avenida. Los ciudadanos que necesiten utilizar el sistema de Metrovía podrán acceder a través de la rampa habilitada a la altura de las instalaciones de la Cámara de la Pequeña Industria. Y María Belén Goncalves permanece en la vía Daule para informarnos sobre cómo avanza la circulación vehicular tras el choque de esta madrugada que colapsó ese viaducto. Además nos dará detalles de otro percance. María Belén, adelante contigo. Así es, Fernando, amigos televidentes, muy buenos días. Un poco actualizando la información sobre este siniestro de tránsito que se registró más o menos a las 4:30 de la mañana. Ya son las 8:47 y a esta hora ya ustedes ven un tráfico ya, digamos, un poco más suelto. Este es el kilómetro 19.5 de la vía Daule. Este siniestro, pues, lamentablemente involucra a 2 vehículos pesados que prácticamente hizo que se tomaran los 3 carriles en dirección a Daule y esto provocó gran congestión vehicular. Tenemos imágenes en vivo de nuestro dron y tenemos imágenes también de lo que ocurrió más temprano, cómo colapsó por completo esta vía, por lo menos 11 kilómetros en ambos sentidos de un tráfico intenso que resultó pues en todo un desafío para los agentes de la CTE poder, digamos, redirigir y despejar esta vía, sobre todo porque estaba totalmente colapsada y fue difícil hacer llegar la grúa. De lado acá estoy con el teniente coronel Rafael Santamaría, que nos va a dar un poco la actualización sobre todo este operativo. Buenos días. Sí, efectivamente, Comisión de Tránsito del Ecuador, trabajando por la seguridad de la ciudadanía, posterior del accidente de tránsito, apostó agentes de tránsito a lo largo de la vía Daule. ¿Cuántos fueron necesarios? 16 agentes de tránsito fueron apostados en la vía, con tal de mantener la movilidad correspondiente y el flujo vehicular que ya se logró abrir la vía en ambos sentidos de la estatal E48 de la vía Daule. Teniente coronel, hablábamos acerca de la cultura vial, porque cada vez que hay un siniestro de tránsito en este punto, prácticamente colapsa la vía, que ya no da más, ¿no? Por el tema también del crecimiento de urbanizaciones en el sector, ha hecho pues que esta vía ya prácticamente no dé más. Hay demasiados vehículos pesados en el punto. Efectivamente, hay que considerar que la vía Daule inicialmente es un territorio de población que no existía población, era netamente industrial. Actualmente hay
asentamientos poblacionales, urbanizaciones, y este sector ya se ha vuelto urbano. La vía es muy rigurosa, existe rigurosidad de la vía. A eso hay que añadirle el tiempo lluvioso. Estamos en temporada de invierno. Teniente Coronel, y añadirle además que la gente no respeta lo que los agentes ordenan. Más adelante vamos a ampliar la información con ustedes. Yo también tengo que informarles acerca de un siniestro de tránsito que se ha registrado también en horas de esta mañana, lamentablemente, en la vía La Aurora, donde más o menos, para que ustedes se hagan una idea, a la altura de la Ecotec, tenemos imágenes en vivo de nuestro dron en ese punto, que están siendo captadas desde el Puente de la Joya hacia la avenida León Febres Cordero, para que ustedes vean la cantidad de tránsito que también se está registrando a esta hora, un tráfico bastante pesado en ese punto, y también lamentablemente está involucrado nuevamente en uno de estos siniestros de tránsito un vehículo pesado. Lamentablemente se fue encima de un motorizado, el motorizado está atrapado debajo del vehículo. Sabemos que ya están haciendo todos los operativos para poder retirar el cadáver de este hombre que aparentemente se dirigía a trabajar y que lamentablemente tenemos que informar ha fallecido, y esto ha causado también gran congestión en este punto, así que si usted habitualmente pasa por ahí, también tome en consideración esta información. Repito, tenemos imágenes en vivo de nuestro dron ahí justamente en el punto para que ustedes vean cómo se va congestionando. Estos siniestros de tránsito, repito, que hemos reportado durante la semana, han involucrado vehículos pesados y la imprudencia muchas veces de los conductores que finalmente dejan abandonados los vehículos, y también informarles que parte del gran tráfico que se registró en este punto de Daule también tiene que ver con vehículos pesados que quedaron averiados durante el tiempo de espera, tal vez mucho tiempo prendidos esperando para poder circular, hizo que se afectaran y también se averiaron. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Buenos días. Sí, ha sido una mañana de siniestros de tránsito, y uno lamentable también que reportábamos en la vía La Aurora, específicamente en la avenida Miguel Yunes, a la altura del kilómetro 13. Sí, de hecho estamos viendo cómo hay bastante congestión vehicular, no solo en ese punto específico, sino en todo lo que es La Aurora, ¿no? Toda la avenida León Febres Cordero. También estamos viendo una imagen que en ese tramo, digamos, en el Puente de la Joya, sí está fluyendo con normalidad el tránsito, no así en la avenida León Febres Cordero, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, la proyección de la aplicación Google Maps, que da cuenta de una intensa congestión vehicular a lo largo de la avenida León Febres Cordero, y luego también en el tramo de la vía a San Borondón, pero la vía a la cabecera cantonal de San Borondón, ¿no? Que es por el redondel de la vía Salitre hacia la derecha. Esa zona sí está bastante congestionada. Sí, un siniestro de tránsito donde lamentablemente un hombre murió arrollado por un tráiler. Ese ha sido el panorama. Y atención, porque el trofeo de la Copa Mundial llegará a Ecuador el próximo 17 de febrero como parte de una gira internacional que organiza la FIFA. Sí, el trofeo original será exhibido en el Quórum Paseo San Francisco de Quito desde las 2:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, junto con un ex campeón del mundo que vendrá al país. La visita de la Copa es parte del tour que hará en 8 países de América Latina y 30 países de todo el mundo, y que se realiza desde hace 2 décadas antes de cada edición del certamen, que este año, recordemos, se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Así que la Copa del Mundo estará en nuestro país, aunque sea por horas. Ya me imagino miles de personas haciendo fila para tomarse una foto, ¿no? En la mitad del mundo, así es. Así que usted organice su viaje para que pueda tenerla ahí la Copa o poderla ver de cerca. Así estamos cerrando esta edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las noticias vuelven a la 1 de la tarde. Que tengan un excelente jueves de quincena.